como digo, es el octavo. Ya se han tratado hasta ahora 11 o 12 barrios, ¿no, Javier? Es un proyecto que lideran, por decirlo así, bueno, bastantes personas, pero yo creo que, bueno, pues tengo que decir Javier Monclús, Pablo de la Cal, Raimundo y, bueno, más gente. Y es un proyecto muy interesante. Yo creo que eso que decimos siempre, Zaragoza, podríamos decir, como dice Vilamartas de París, es una ciudad que no se acaba nunca. Y además este libro es como la demostración, ¿no? Es un libro, Zaragoza pensábamos que es por supuesto una ciudad bimilenaria, pero es una ciudad muy viva, es una ciudad en crecimiento constante, y aquí lo que se hace básicamente es acercarse a una serie de barrios, bueno, que son barrios, digamos, que serían un poco las afueras, las periferias, o lo que aquí se llama un poco el mundo periurbano. Como la letra es muy pequeña, hay aquí un pequeño prólogo que firma Víctor Serrano, imagino que también su equipo, donde de alguna manera se explica lo que se va a tocar, o por lo menos se dan una serie de apuntes sobre, digamos, los enclaves geográficos fundamentales que se abordan en este libro, que es un libro muy pedagógico, es un libro muy arquitectónico, es un libro muy cartográfico, es un libro que tiene muchos elementos históricos también, y es un libro realmente interesante porque aprendes también muchas cosas, por supuesto, de bueno, cómo funcionan los barrios, cómo están creciendo, las políticas, digamos, las políticas arquitectónicas, las políticas de vivienda, cómo los barrios acaban siendo, digamos, no sé cómo decirlo, como un costal fundamental de ese núcleo fundamental que es la Zaragoza, que son centros de vida, son centros de ocio, son centros de convivencia y tienen una serie de problemas, pero aquí además una de las aportaciones interesantes son, digamos, las propuestas que se hacen para mejorar los barrios, ¿no? Se dice aquí, porque hace décadas la expansión de Zaragoza derivó en su crecimiento hacia un nuevo horizonte, alcanzando esos lugares donde los barrios rurales conservaban la esencia de nuestra tierra. Y cita, en los miradores de Alfocea, atalaya del río Ebro, en la huerta de Garrapinillos, trabajada con paciencia y usanza heredada, en los galachos de Juslibol, cobijo de la naturaleza, en la ribera de Montañana, arrullada por el murmullo del agua, en el latir cristalino que acompaña a Monzalbarba, en el curso del agua por las acequias de Movera, en la sombra del sotobosque de Peñaflor y en la estepa inmensa de Torrecilla de Valmadrid que enseñaba la belleza de lo árido. Más allá, el monasterio de la Cartuja Baja, aguardando silencios centenarios. En San Juan de Mozarrifar, expresando el orgullo del trabajo en el campo, en la tradición militar de San Gregorio, en el cruce de caminos de la Venta del Olivar, en Casetas, vibrando con el silbido de las locomotoras y en Villarrapa con la calma de los labrantíos. Casi tendríamos que decir que Víctor Serrano posee un acento poético. Bueno, el libro tiene una cosa muy importante. Todos estos libros, que como digo ya son 8, bueno, acaba de aparecer por ahí, me he quitado las gafas porque veo bastante mal, la letra es un poquito pequeña, ya se lo reproché ayer a Javier. Acaba de entrar la persona que le pone también algo muy especial a estos libros, que son esas fotografías, que son fotografías donde siempre hay seres humanos, son también fotografías de paisaje, y son fotografías de alguien que sabe mirar, que tiene una percepción especial, que es Paco Cuenca, y que además le gusta darle un puntito de saturación a las fotos. Ahora me decía Lorena que no parece Casetas, yo pensaba por un momento que era Garrapinillos, no parece Casetas, sino que parece La Habana en algunas imágenes, ¿no? Bueno, todas las personas que tenemos aquí, que ahora van a hacer una pequeña introducción, unas pequeñas visiones, no muy largas, porque vamos a intentar luego abordar cosas que se están haciendo, sobre los textos. En primer lugar está pues Lorena, que tiene un texto precioso, claro, un texto muy institucional, pero también es un texto como muy, claro, está explicando entre otras cosas que se está haciendo desde hace mucho tiempo, desde Zaragoza Vivienda. Una de las cosas que yo he pensado, sin ser un experto en este tema, es lo importante que ha sido para Zaragoza, evidentemente, la Exposición Internacional de 2008. Ha abierto, bueno, pues un montón de posibilidades, nos ha recordado que teníamos ahí un montón de cosas por hacer, que teníamos los ríos, que teníamos que decentarlos, que teníamos que hacer un montón de cosas. Bueno, pues una de las personas, primero haciendo un trabajo estupendo en Utebo y ahora
en Zaragoza que está haciendo un trabajo realmente precioso, es Lorena, que además con todo su equipo, bueno, pues te acercas y explicas un poquito lo que estáis haciendo, ¿no? Muchas gracias. Desde luego que es un honor poder participar en la presentación de este libro, que es inevitable que se te vaya al ojo, intentar tocar, pasar hojas. Es preciosa la maquetación, desde luego con mucho acierto siempre estético. Enhorabuena a todos los redactores, equipo que ha sacado adelante la edición. Y también es un placer trabajar con Javier y con Pablo de la Cal. Hemos coincidido en varias facetas, ¿no? Movilidad, urbanismo, ahora en esto. Y bueno, satisfechos podemos estar de tener este documento y esperemos que sea de amplia lectura y amplia divulgación. Quiero dar las gracias también al equipo mío, que está aquí, Paloma Bozman, y también, bueno, Ana Maura, que acaba de entrar bien acompañada, veo yo. Y han sido también autores de este artículo que hemos aportado, que como dice Antón, pues es bastante institucional. Y es un programa que nosotros estamos llevando a cabo, que es el programa 1 de los Next Generation, que es cuando se hace una rehabilitación de lo que son programas discontinuos dentro de lo que es la ciudad. Como sabéis, Zaragoza Vivienda tiene una amplia tradición en lo que es la rehabilitación urbana. También tenemos aquí a Juan Rubio, que he podido saludar a la entrada. Gracias a él hay un gran testigo dentro de lo que es la sociedad. Y bueno, pues realmente poder participar en este libro, esa parte de poder ver todo el imaginario y todas las ideas que se pueden aportar a este tipo de ámbitos, que es este discontinuo, en el que también estuvimos haciendo visitas en casetas, en la estación, muchas ideas para poder conectar esa estación de cercanías con el resto. También tiene un aspecto muy importante desde el punto de vista de la infraestructura, que es a lo que nos dedicamos también. Yo voy a sacar también mi rama de ingeniero de caminos, a pesar de que sé que juego en campo ajeno. Pero bueno, me parece interesante también en ese sentido, poder dar continuidad a espacios discontinuos, poder velar también cuando se producen esas discontinuidades cómo puede afectar aspectos como puede ser a veces pues esa vulnerabilidad, esa desagregación, y sobre todo poder participar en el imaginario y en intentar objetivar o tener un pulso o dónde realmente está la capacidad de transformar la ciudad. Es decir, aparte de los proyectos necesitamos realidades. Y lo bonito de esta experiencia que estamos llevando a cabo en Zaragoza Vivienda a través del programa Next Generation, programa 1, es que es un programa que estamos viendo ya ejecutar. Entonces es verdad que a veces actuamos en modo de laboratorio, vemos ensayos, vemos errores, vemos aciertos, vemos mejoras, pero sobre todo muchas veces el producto pues son objetivos cumplidos y realidades. Vamos a ver si en el caso de los Next conseguimos llegar al hito final, ese monstruo final que es cumplir el plazo de junio de 2026, y realmente poder conseguir que estos puntos urbanos de interés sobre los que se ha volcado el programa puedan ver la luz y puedan tener esa oportunidad de regeneración. No sé si explayarme un poquito más ahora. Sí, cuéntanos un poco brevemente esos proyectos. Vale, pues el proyecto nace a través de lo que es el programa de financiación europea Next Generation, que da la oportunidad de que haya un espacio de rehabilitación que esté volcado tanto en lo que es la eficiencia energética de los inmuebles, que tienen a través de lo que son las ayudas para la mejora de los edificios también la posibilidad de hacer actividades o actuaciones, mejor dicho, que puedan mejorar el aspecto de conservación y también la mejora de la accesibilidad dentro de los mismos. Se vuelca mucho en lo que sería esta parte de la eficiencia energética, porque siempre Europa está mirando ya a esa mejora de la eficiencia y a esa mejora de la sostenibilidad, pero además da la oportunidad de llevar a cabo esa regeneración urbana integral. Por eso el programa por primera vez aporta también ayudas a lo que es, vamos a decir, el perímetro del edificio, observando pues, que, por ejemplo, muchas veces cuando intentamos implantar un ascensor en una comunidad pues, tipo Balsas, tipo Aloesalán, surge esa necesidad de crear un nuevo volumen sobre lo que sería la vía pública a través de lo que sería un estudio de detalle y una modificación de lo que es la trama periférica. Entonces, por no perder tampoco el objetivo del libro, yo creo que esta estrategia territorial necesita pues, acompañar con residenciales dignos. Es decir, nosotros podemos hacer estrategias territoriales que necesitan una base sólida, que son también barrios regenerados, y esos barrios regenerados tienen que tener unos edificios pues, ampliamente adecuados. Ahora decimos que tienen que ser eficientes, tienen que ser asequibles, tienen que ser accesibles y tienen que tener dignidad. En general, la vivienda tiene que ser digna y es el objetivo fundamental.
por seguir un poquito más, pues bueno, como decimos, ese objetivo de rehabilitación energética quiere una reducción mínima del 30% de lo que es el consumo de energía renovable y un 60% que es el objetivo culmen en el abatimiento de lo que son los consumos de energía en general. Podemos hablar de que este programa ha tenido un especial hincapié en esto que hablábamos, la regeneración anexa al edificio. Y ha surgido una figura que a nosotros nos ha resultado de sumo interés, también nos está dando bastantes quebraderos de cabeza, que es la del agente rehabilitador. El agente rehabilitador lo asimila dentro de lo que es el programa Zaragoza Vivienda. Entonces, nosotros actuamos ahí de una manera más institucional, de tal manera que somos impulsores de muchas de las actuaciones que se hacen dentro de lo que es el ámbito de la urbanización. Contribuimos a que las comunidades tengan mayor facilidad a la hora de llevar a cabo la gestión de las licencias, coordinamos los proyectos de urbanización, mediamos dentro de lo que es toda la coordinación interadministrativa, que es a veces este monstruo que nos encontramos enfrente, que vamos a reconocernos que estamos dentro de la administración pública, muchas veces somos un monstruo a la hora de poder afrontarlo por gente que tiene, o personas que tienen pues a lo mejor menos capacidad, menos conocimiento de cuál es, cómo funciona, ¿no? Es al final cómo se articula internamente, con qué área tienes que hablar, con qué persona tienes que dialogar, pues en esto nosotros le estamos acompañando. Y luego además se ha hecho también, pues de nuevo ha surgido la figura de la oficina municipal, que en su momento hizo mucha labor de campo para poder conseguir esos entornos maduros, porque se centra la decisión final o la ejecución final está centrada en Zaragoza en 3 conjuntos urbanos de interés, de los 21 que están definidos en el plan general. Uno de ellos es Vizconde de Escoriaza, Las Fuentes, el otro es Aloisala y Balsas de Ebro-Viejo. Entonces, a la hora de hacer la selección, se hace teniendo en cuenta esa posibilidad de mejora de los inmuebles respecto a lo que sería la mejora de la eficiencia energética, es decir, son edificios que datan de una edad y que tienen ese margen de mejora para poder cumplir el objetivo del abatimiento del consumo de energía. Y luego, además, están contando con, pues estos entornos cuentan también con cierto grado de madurez. Es decir, hay comunidades ya sólidas que son capaces de reaccionar y cumplir los tiempos objetivo, que sería junio 2026, y uno de ellos, por ejemplo, con una amplia tradición en lo que es la rehabilitación, es el entorno de Balsas de Ebro-Viejo, donde el otro día me decía Ana, ¿hemos alcanzado ya a rehabilitar una cuarta parte? ¿Era? Sí, ¿verdad? Sí, estamos ya en una cuarta parte de un conjunto que es el más grande de Zaragoza, con lo cual pues, podemos estar satisfechos de estos hitos que se están cumpliendo a día de hoy. Pues lo importante es lo que decía, reforzar esa visión integral, la dinamización de posibles herramientas que permitan que esto llegue en plazo y que pueda ser realidad. Luego, si queréis en siguientes turnos, pues puedo profundizar un poquito más sobre esta figura que nos ha gustado, que queremos volver a explorar, que queremos volver a aplicar y sobre todo en ese acompañamiento de las ayudas para centrar también la visión no solo en el edificio, sino también en el espacio urbano. ¿Qué figura, perdona? La del agente rehabilitador. Danos una definición. Bueno, la definición del Real Decreto exacta no la sabría replicar, pero bueno, es una figura que se establece dentro de lo que es el conjunto de las ayudas y, como decía, se puede delegar, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra o bien en una persona que constituya esa representación legal de las entidades, de las comunidades de propietarios. En nuestro caso, nosotros asimilamos bajo el amparo de esta figura lo que sería una fracción de la gestión de las ayudas. La ayuda europea viene con un 15% de subvención adicional para poder actuar en vía pública. Entonces, la más llamativa es la que se produce en el entorno de Aloisala, porque allí cuando el ascensor se tiene que instalar, los núcleos de escalera actuales se demuelen, de tal manera que la accesibilidad a través de las escaleras la tenemos que generar en un nuevo volumen que hace una invasión del espacio público, mejor que una invasión, vamos a decir una ocupación, es bastante moderada además, pero sí que ocupa ese espacio público en un entorno en el que ya contamos con aceras con unas dimensiones muy restringidas, de tal manera que para poder recuperar la accesibilidad en la vía pública, sobre todo esa accesibilidad peatonal que también deseamos y que además es muy positiva a la hora de hablar de movilidad y de lo que es unos espacios amables, tráfico pacificado, pues hace que nosotros actuemos con proyectos de obras ordinarias que gestionamos desde la sociedad con esa partida subvencionada para poder hacer, por ejemplo, zonas de cota cero. En Aloisala hay 2 calles que se encuentran en el entorno de estos edificios, que han sacado afuera esas escaleras
que han reducido esa acera y que por tanto hacemos que toda la sección transversal del viario sea cota cero. Ya que estamos ahí, aprovechamos a hacer una regeneración de las infraestructuras urbanas, puesto que ya tienen cierta edad y siempre es una mejora en el conjunto de todo lo que es la trama urbana. ¿Está bien? No se puede hacer más. Bueno, sí, está bien. Aprendemos mucho todo el tiempo. Bueno, Paco Pellicer, hay dos cosas que quería decirles, creo que no están aquí, me corriges, Javier, si ha venido Chico Costa, creo que no. No, está en Brasil. ¿Y Roberto Polo? En Brasil. Sí, Roberto Polo está por ahí. Bueno, pues hay dos trabajos aquí que complementan un poco la presencia de las personas que tenemos en la mesa, que son por una parte un trabajo estupendo, un trabajo que es arquitectónico, que es histórico, que es un trabajo sobre un barrio como Casetas, que es el trabajo de la línea de Casetas, estupendo, de Roberto Polo. Y luego también hay la historia, un trabajo de regeneración urbana y regeneración de la mirada que hace un urbanista, arquitecto también, ¿no? Chico Costa, que vino aquí, se quedó un poco fascinado con lo que estabais haciendo, y él analiza una ciudad, si no me equivoco es Joao Pessoa, parece imposible, pero es Joao Pessoa, Juan Pessoa. Es un trabajo muy complementario y muy interesante. Bueno, pues ahora a Paco Pellicer lo conocéis todos, es geógrafo, es un hombre, bueno, además tiene una actividad constante en las redes, es un hombre que piensa mucho en la naturaleza de Zaragoza, y aquí hace un trabajo sobre un poco la parte norte y te centras mucho sobre todo en el paisaje, cómo mejorar el paisaje, lo que sería un poco la zona del Gállego, ¿no? Sobre todo, ¿no? Haznos un poquito una síntesis de tu trabajo y tus aportaciones. Sí, a mí me gustaría empezar diciendo que como geógrafo también juego en un campo que no es completamente ajeno, pero sí diferente, y entonces me siento muy cómodo. ¿Se oye bien? Perdón, que no hemos preguntado. Me siento muy cómodo pues aportando una mirada diferente a la propia de la arquitectura y el urbanismo, y entonces ahí me siento un poquito útil. Yo, la ciudad que conocemos pues en la historia pues era la ciudad y el campo con una murallita y sus puertas. Pero después, ya en el siglo XX, fundamentalmente, están todos los ensanches, la ciudad queda ese núcleo interno y todos los desarrollos, y la ciudad se va ensanchando. Incluso las murallas dejan a ser murallas verticales para ser murallas horizontales. Son los grandes viarios, son los grandes cinturones los que tratan de contener el crecimiento, el desarrollo de la ciudad, que siempre es expansivo como una mancha de aceite. En los bordes de esta mancha de aceite es donde se empieza a hablar de este periurbano, que en principio venía a ser el lugar que acoge todo aquello que estorba y molesta en la ciudad o no cabe. Depuradoras, vertederos, grandes instalaciones, cocheras de los autobuses, ahora centros de datos, todo sale a esta aureola que está rodeando la ciudad. Pero yo creo que esta visión queda ampliamente superada con los trabajos que se está realizando este equipo estupendo en el que me siento tan a gusto, pues porque cuando están haciendo propuestas para el espacio periurbano, cuando están viendo esto, no se quedan en esta descripción de toda la serie de elementos expulsados que salpican todo alrededor de la ciudad, sino que consideran este espacio como un lugar de oportunidad. Una frase que dices tú concretamente. Lo hacen de una manera, la visión es muy inteligente, pues porque ese espacio queda integrado dentro de la ciudad, no está fuera, está ese peri que parecíamos hacia afuera, ahora es un espacio que se integra dentro de la propia ciudad y da numerosas oportunidades. Me gusta particularmente trabajar en este equipo porque son arquitectos que no miran de la ciudad hacia la periferia, sino que se sienten un poco con un lado geográfico en el que también miran del exterior, de la naturaleza, del campo, miran hacia la ciudad.
Y ahí es donde descubren toda esta serie de oportunidades que me parecen tan interesantes. Así que la posición, el punto de mira me parece extraordinario. Otro aspecto es el de los límites. Hasta ahora siempre se ha estado marcando con murallas, con cinturones, de alguna manera no. Estos trabajos están abriendo estos límites, tratando de difuminar esos bordes para crear un espacio continuo. Un espacio continuo que tendrá distintas características, que será espacio natural cuando por características fisonómicas, por el propio funcionamiento, por el consumo de energía, está activado fundamentalmente por energías naturales. Este espacio rural en el que ya es necesario aportes de trabajo exosomático y de más aportes de energía, y que va creando pequeños núcleos salpicados entre los campos y tal, y lo que sería propiamente urbano, que es donde la acción humana se manifiesta con mayor entidad. Y a partir de este esquema comienzan a descubrir o a elaborar unas estrategias de entrada en la ciudad, y esa naturaleza que al principio estaba fuera va entrando, aprovechando las estrategias, la malla verde y azul en nuestro caso de Zaragoza, entrando a través de los ríos y de sus riberas y haciendo que la naturaleza pueda entrar, y se elabora una estrategia de malla verde y azul. Yo así emocionalmente me gusta situarme, cuando hablo de estas cosas, me gusta situarme arriba en los cabezos de Huslivold, donde los ejércitos cristianos vienen, instalan allí al grito de Deus lo vol, Dios lo quiere, montan allí con el grito de la cruzada, montan su campamento y están mirando la Medina Albaida y se les cae la babica viendo esa maravilla de ciudad rodeada de huertas, y van a conquistarla. Y yo también emocionalmente me siento en esa posición de que quiero entrar con mis huestes, con mi naturaleza, con mis fuerzas, con mis energías naturales, a través de los ríos, a través de estos pasillos. Quiero entrar hasta el corazón de la ciudad. Y ahí es donde pues, me encuentro operaciones como la del Gállego, un río que estaba abandonado, mucho más que abandonado, es decir, explotado de mala manera, donde se han extraído áridos para la construcción, hasta tal punto que se ha roto el equilibrio entre caudales sólidos, caudales líquidos del río, los sedimentos y el agua que están moviendo. Cuando se rompe ese equilibrio, pasa de tener una anchura de 500 metros con islas de gravas, lo que se llaman canales trenzados, varios canales con isletas que se mueven en cada crecida. Todo eso, al descargar la carga sólida del río, las aguas se encajan y crean un canal único en esa llanura, de ese cauce de 500 metros, y lo reducen a una veintena de metros, y se encajan 6-7 metros, dejando unos paisajes áridos en todo el entorno, porque las raíces no llegan al freático y ahí se muere todo. Entonces, esto supone una tragedia en lo que es la vida del río, pero también de sus oportunidades. Y las oportunidades vienen, por una parte, por lo que es la restauración de la dinámica fluvial, pero también por la puesta en valor de todas las acequias que, partiendo de los azudes, por ejemplo el de Urdán, pues vienen todas las acequias que están ampliando lo que sería el espacio productivo agrícola, y lo amplían, y entonces es una maravilla cuando vemos en las imágenes satélite, miramos desde arriba y vemos la mancha verde, una línea que es una acequia, es una línea azul, y las estepas, los espacios de secano, los acampos cerealistas. Esa acción humana, porque las acequias están dibujadas por el ser humano, esa línea azul que dibuja los paisajes productivos,
y los secanos, para mí está cargada de significados. Así que ahora cuando tenemos el gallego que entra en la ciudad, pues nos viene con un cauce desestructurado, que necesita una mirada muy cuidada para restablecer equilibrios, pero también la puesta en valor de todo ese patrimonio que son las huertas y sus acequias, que además de las funciones propiamente productivas de hortalizas y de frutas, lo que está es generando unos beneficios, unas prestaciones ecológicas extraordinarias, porque ahí la evapotranspiración, la depuración del aire, la humectación, todo esto está generando unos servicios ecosistémicos para la ciudad extraordinaria. Así que esta suma de elementos naturales, de elementos culturales, cuando entra en la ciudad, a mí me parece que, yo lo digo algunas veces, digo, el río cuando entra en la ciudad se hace cultura. Ya no es solo un elemento natural hídrico, se hace cultura porque se teje con todos los valores urbanos del entorno. Y ahí es donde me encuentro con mis amigos urbanistas y arquitectos, y en los que establecemos estos diálogos y estas maneras de pensar, y bueno, ya tenemos pues algunas experiencias de intervención, pues fundamentalmente en la recuperación de las riberas del Ebro, en las que con mi amigo Javier Monclús pues he tenido el privilegio de poder trabajar. Una pregunta te haría. ¿Cómo está ahora el río? Después de todo lo que ha pasado del 2008, de todo este trabajo que se ha hecho, ¿ahora cómo está el gallego? Es decir, bien, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque primero han cambiado las condiciones hidrológicas. La regulación en cabecera hace que las crecidas, por ejemplo, sean menores. Hay una gestión... Hoy mismo estamos esperando una gran crecida. Pero hay una gestión muy efectiva desde la Confederación Hidrográfica que procuran que no haya desastres importantes. Pero esa dinámica que se ha interrumpido y toda el agua que se ha derivado ya desde tiempos muy antiguos, pero ahora más, hacia los polígonos de riego, también dejan al río en unas condiciones de caudales notablemente más bajos. Por otra parte, en las márgenes, las huertas están en un proceso en el que están desapareciendo. La huerta está enterrada debajo de los alfalces. En realidad lo que tenemos es campos de forrajeras, de plantas forrajeras, y la huerta, que es un fenómeno eminentemente cultural, la huerta la hacen los hortelanos, ahí se está viendo también una pérdida considerable. Entonces, el restaurar el río y los cauces y su dinámica va unido también a la restauración de estos ámbitos, digamos, netamente rurales, pero que entran en el corazón mismo de la ciudad y que enriquecen y mejoran si se integran en el espacio propiamente urbano, enriquecen enormemente la ciudad porque la hacen mucho más sostenible, mucho más habitable, mucho más apacible. No sé si querías algún apunte más antes de que luego... No, yo creo que en todo caso hablamos más adelante. Sí. Bueno, Javier, yo quería preguntarte a ti lo primero, aunque no sé si todo el mundo está en el secreto de los 8 tomos, que nos cuentes un poco, brevemente, antes de entrar un poco con exactamente qué estáis haciendo, cómo es ese trabajo que hacéis los tres, qué importancia tiene Paco Cuenca aquí, que parece que le da mucha personalidad. Cuéntanos así brevemente dónde se pueden conseguir, porque claro, uno por ejemplo se hace con pero de repente la curiosidad que tiene es que quiere tenerlos todos, ¿no? Porque habláis de San Pablo, habláis de Valdefierro, de todas partes, es decir, que es muy atractivo y luego es muy pedagógico. Ya. Bueno, pues no, gracias. A ver, lo primero, al final pensaba hablar de esto. Se pueden comprar, se pueden descargar, todo lo demás hasta el final, algunos enlaces, Prensas lo vende, los otros lo distribuyen,
Pero lo primero quería decir, bueno, pues agradecer un poco a todos, es decir, que es un placer estar por aquí y agradecer, pues en primer lugar, Zaragoza Vivienda, Ayuntamiento, no solo porque financia la publicación, sino porque nos parece que es una apuesta estratégica del Ayuntamiento para colaborar de verdad con la universidad y para hacer real la transferencia. Por lo menos es lo que pensamos que debía ser así. Entonces, mira Paco de una manera, pero esta es un poco la idea. Entonces, bueno, pues dar las gracias sobre todo a todo el equipo. Estos son trabajos colectivos. Entonces es muy importante agradecer a los estudiantes que están por allí, algunos cada curso pues son 30 o 40 que son arquitectos de grado, que luego es otra titulación, la de máster en arquitectura. Entonces son profesionales ya, ¿eh? Cuando a veces se dice, pues son trabajos de estudiantes hechos por ahí, pues no, son trabajos en equipo, dirigidos por profesores y que siempre decimos hacer pues como en un consulting, como en un estudio, con gente que está cualificada y con gente que dirige, ¿no? Por tanto, gracias a los estudiantes, a los profesores, a los autores de esta media docena de ensayos o de aportaciones distintas, insistir mucho en esto, sobre todo en estos tiempos. Yo creo que hay que celebrar la constancia de la capacidad para hacer estos trabajos colectivos. Entonces, bueno, algunas palabras clave, ¿no? Para situar un poco el trabajo dentro, decías, esa imagen de la derecha, arriba, son las portadas de los 8 volúmenes de este trabajo, que yo diría, primera palabra clave sería la perseverancia, ¿no? Es decir, esto a mí me parece que es importante, es en un mundo en el que prima pues, la inmediatez, 12 años, estos son 12 años, son 8 volúmenes, pero empezó el 2013. Como algunos volúmenes como este recogen 3 cursos, 3 ámbitos y 3 áreas, pero son 12 años dándole vueltas a la ciudad, intentando entender muchas cosas y trabajar con la ciudad. Un ejercicio, podríamos decir, de resistencia intelectual frente a muchas cosas que están pasando por ahí, ¿no? Y muchos discursos simplistas de todo tipo en el mundo, en fin, general, en la cultura, en la política, en la técnica también, ¿no? Entonces, primera palabra clave, perseverancia, constancia, continuidad, etc. Segunda palabra clave, que sería una triple palabra clave, es decir, la universidad está para hacer, gente que piensa solo, estáis dando clases, ya ahora no hay clases porque vacaciones, tiene una triple misión, más por ley, es la obligación, la palabra clave es docencia, es investigación y es transferencia. Las 3 cosas, ¿no? Las 3 cosas. Precisamente este trabajo de 12 años colectivo es un ejemplo, yo creo, muy claro. No todos son así. Hay trabajos docentes, hay otros de transferencia y otros de investigación. Son las 3 cosas. Tiene la componente docente evidente, porque trabajamos con estudiantes durante todos estos años. Tiene la componente de investigación, porque están los alumnos, se ven ahí en los libros. Y están, ahí vemos, recorriendo los barrios. Al final hay alguna trabajo imagen. de campo, vamos. Claro. Entonces es muy importante insistir en esto. La primera es, el máster tiene como objetivo formar arquitectos que son de grado y además es un máster habilitante. Máster en arquitectura habilitante. O sea, esa es la función docente. Pero luego hay la función de investigación. Investigación, pues es evidente. En paralelo tenemos un grupo de investigación que también tiene todos esos años y alguno más y investigamos. Investigamos en paralelo en foros internacionales, publicamos por ahí y luego investigamos con los estudiantes, investigación con diseño, se dice, Search by Design, investigación con proyectos, exploramos viendo lo que se puede hacer. Y eso es una forma de investigación que ha durado todos estos 12 años y sigue. Entonces, esa es muy importante. Y la tercera, en esa triple palabra clave, sería transferencia. Transferencia es una vocación y es una obligación. Decimos, todo esto no tiene sentido que se quede en un cajón. Entonces, nosotros lo que hacemos es transferir desde el primer día. El primer día aquí hay prólogos de alcaldes y consejeros de distintos signos, porque nosotros decimos, mira, esto, muchas gracias por
ayudarnos a financiar el libro, pero sobre todo es un regalo que nosotros hacemos a la Administración. Son muchas horas, son miles de horas de personas cualificadas trabajando en equipo. Nosotros lo que hacemos es pasárselo a la Administración y decir que no es un menú, sino que es una carta. Es decir, no es para que haga esto, primer plato, segundo y postre, sino para que elijan. Tienen un montón de propuestas, de proyectos. Unos serán más ambiciosos, otros serán más sencillos, otros más complejos, tiempos distintos, etcétera, ¿no? Y tercera palabra clave es barrios, ¿no? Aquí estamos hablando de barrios, pero claro, si vemos un poco el recorrido desde el principio estaba muy claro. El barrio de San Pablo, pues muy fácil. El barrio de San Pablo, una identidad muy clara, centro histórico, luego pues Las Fuentes, San José, Torrero, Oliver, barrios con identidad, primeras periferias, hacemos una espiral. Bueno, pues esto lo habíamos pensado desde el principio y 12 años después vamos llegando a áreas más periféricas, digamos, desde el punto de vista del urbanismo tradicional y de la geografía urbana tradicional, y entonces se extiende la exploración hacia ámbitos que ya no es tan fácil decir que son barrios, como San Pablo. O sea, el corredor de Casetas-Utebo. Utebo es un municipio distinto de Casetas, pero da igual, desde este punto de vista es un corredor periurbano. Santa Isabel es un barrio, pero está Malpica, el corredor de Cataluña de hace muchos años, es industria, es vivienda, etcétera, ¿no? Y el último ya todavía más, el corredor del Gállego, donde hay esa mezcla que ha explicado ahora Paco, ese palimpsesto donde coexisten las capas agrícolas con los elementos naturales artificializados, la industria, el terciario, Aula Dei y todo lo demás. Ese es un poco el carácter periurbano. Y cuarta palabra clave, diría, sería la aproximación. Ahora decía Paco que la aproximación de geógrafo, la nuestra es de arquitecto, pero de arquitecto urbanista y perspectiva proyectual. Podría ser de planeamiento. Aquí tenemos en cuenta, por supuesto, el planeamiento, pero no se trata de hacer el plan y modificaciones del plan y todo lo demás. Si hace falta, pues se hacen propuestas de modificar el plan, ¿no? Pero es una perspectiva proyectual pensada para la actuación y estratégica. Es decir, con visión global, pero con propuestas puntuales que nos parece que tienen que ser viables y que combinan esa idea de trabajar con la docencia, con ejercicios reales, no son ejercicios abstractos, ejercicios viables, que nos parece que son muy importantes. Y bueno, pues con esa estructura se montan variantes en cada uno de estos volúmenes donde se recoge, que eso es más complicado todavía, pero o se intenta un equilibrio entre una reflexión con miradas distintas, reflexión de Antón Castro desde una mirada, de reflexiones, digamos, geográficas, ingenieriles, económicas, sociológicas, de vecinos y demás, y una segunda parte, esa es la estructura del índice, donde están las propuestas realizadas con los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ya, en fin, me tocaría aquí contar solo esta imagen, ¿no? Aquí, para sintetizar, vamos del ámbito... Cuéntanos primero, antes de hablarnos del web, háblanos primero de ese mapa, que es un mapa muy interesante, ¿no? Claro, aquí hay tres imágenes por sintetizar en una sola pantalla los temas que os reconocemos que son complejos, o sea, no es fácil. Pero, empezando por este último que dices, bueno, pues aunque no se vea con detalle, es un trabajo serio también de investigación. Se han hecho muchas cosas, pero nosotros lo que hacemos es, con datos de satélites y estadísticos y de luminosidad y de muchos tipos de fuentes, ver qué pasaba en la ciudad. Esta mancha que decía Paco, la mancha oscura, era la ciudad hace 50 años, 70s, los 70s para aquí. De los 70s para aquí ha pasado la mancha oscura a la magenta, que es una superficie equivalente. Entonces se puede medir. Se ha ocupado tanto suelo en estos 50 años como desde que llegaron los romanos hasta los años 70. Esto se dice así, parece una barbaridad, pero es así. Entonces,
Es así y se puede medir el número de hectáreas, lo hemos medido, todo lo demás. Hay gente que no se lo acaba de creer, ¿no? No somos, o sea, hay una invisibilidad de este fenómeno, es un fenómeno muy importante. Este es el estudio, digamos, científico, disciplinar, urbanístico. Esto es una síntesis, pero está en el libro, están las referencias. Está. Ahora, aquí los conceptos de la Unión Europea, de lo que es lo urbano, lo periurbano, todo lo demás, están por aquí. Están muy definidos, aquí no podemos entrar, pero están. Para una, digamos, alta divulgación, hay unos diagramas. Sir Price, un arquitecto inglés estupendo, que tenía esa capacidad de síntesis que muchas veces pasa en el mundo anglosajón, que por aquí nos resulta más difícil. Bueno, pues esto parece una broma, pero es la ciudad como un huevo, ¿vale? La ciudad como un huevo, entonces es la cocción del huevo. El huevo duro es el huevo que decía Paco, es la ciudad cerrada, reconocible, con murallas. Zaragoza, pues la ciudad romana perfectamente, la ciudad medieval perfectamente. ¿Y qué pasa? Eso va pues, desde los romanos, Edad Media, hasta el siglo XVII, XVIII, XIX. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí está la yema y aquí está la clara. Es el huevo frito. La ciudad se extiende, mancha de aceite. Son metáforas. Son metáforas porque yo creo que explican muy bien, ¿no? El huevo frito. El huevo frito ya se ha extendido, ¿no? El perímetro, pero todavía se puede perimetrar. Nosotros sabemos dónde acaba el huevo, que acaba por aquí. Cogemos la clara. Pero ¿qué pasa? Que esto es hasta el 19. Lo que pasa ahora, en casi todas las ciudades, primero europeas y en todas partes, primero seguramente las norteamericanas y luego las europeas, con ciertos desfases, está pasando, es el scramble, que es el huevo revuelto. Entonces estamos en los huevos revueltos. Nuestras ciudades son huevos revueltos. Y aquí se explica muy bien. Aquí ya es un caos de clara y de yema. Está todo ahí juntito. Según como... Entonces a unos les gusta más el huevo duro, a otros el huevo frito, pero la realidad es que cada vez estamos más aquí, ¿no? Estamos más aquí. Las ciudades europeas, además, ahora, Zaragoza... Siempre dicen, es que Zaragoza es especial. Pues sí, claro, todas las ciudades son especiales. Tienen 1000 kilómetros cuadrados prácticamente el municipio. Barcelona tiene 100, o sea, tiene 10 veces más. Entonces, ¿cómo vas a comparar? Pues sí, pues se pueden comparar, porque tú coges ámbitos y es muy comparable. Y entonces, todas las ciudades son singulares, pero Zaragoza es paradigmático. Resulta que están pasando cosas cuando se dice Zaragoza es la Ohio de España y estas cosas para los votos o para vender electrodomésticos, pues en esto también, ¿no? En esto también está pasando, este ritmo de ocupación periurbana pasa en otras ciudades y en Zaragoza lo podemos medir. Por eso hablamos, puede parecer exagerado, explosión periurbana. Haces una comparación, sobre todo con Valencia, que es muy diferente, o sea, aunque es una ciudad que tiene un poco más de 1 millón de habitantes, que estamos ahí, pero haces una comparación y dices que la evolución de Zaragoza y la expansión es muy diferente. Bueno, pero es que lo más fácil y más claro, y que es verdad, es decir, las ciudades son diferentes. Que claro, Bilbao es diferente, Zaragoza es diferente, Valencia es diferente, Barcelona tal. En un estudio que hacemos en paralelo a estos trabajos, está citado por aquí y que se ha acabado ahora, después de 4 años, con Barcelona, Valencia, Alicante, Madrid, Valladolid y Zaragoza, liderado por Zaragoza, todos nos decían, es que al principio... Y cada uno, Barcelona, vas a comparar, tal. Al final todos nos dicen, oye, pues muy parecido. En la última reunión que tuvimos, decían, oye, está pasando pues parecido, ¿no? ¿Qué pasa parecido? Que, por ejemplo, la huerta, que decía ahora Paco, se calcula que al principio de estas fechas eran como unas 28.000, casi 30.000 hectáreas, y ahora se calcula como la mitad, unas 15.000. Puede medir, se puede matizar, todo lo que sea. Pérdida de aproximadamente la mitad de la huerta, porque se ha ocupado. Y luego, pues, en fin, hay muchas más cosas, ¿no? En Valencia, pues a otra escala, está pasando algo parecido. Sí, hay una parte que se preserva, vamos a la huerta, vamos por allí, es fantástico, tomamos paellas en la huerta, pero hay otra parte que se sigue ocupando. Y entonces son procesos muy comparables. ¿Por qué? Pues porque hay una lógica de las infraestructuras que está en todas partes. En todas partes hay salidas de la ciudad, infraestructura, autovías, autopistas, ferrocarriles, lo demás. Esas autopistas y esos ferrocarriles, esas vías de comunicación, pues atraen usos y además hay un proceso de descentralización.
Entonces eso pasa en todas las ciudades. Y antes era solo la industria, en el siglo XIX, principio del XX, hasta hace no mucho tiempo, la vivienda, las periferias, y ahora es todo. Cualquier elemento se descentraliza. Los servicios, el terciario, las oficinas, centros de datos, todo lo demás, pues se colocan por allí, ¿no? Entonces, esa es un poco un poco por dar una pista de qué estamos hablando, que son fenómenos complejos, pero que nos parece que, a diferencia, pero como complemento de esas miradas de economistas, de sociólogos, de geógrafos, la aproximación que decimos proyectual, transversal, con mirada amplia, donde siempre nos apoyamos y son bienvenidos todo ese tipo de miradas, es prospectiva y trata de ver cómo estas cosas se pueden mejorar porque estamos en ese mundo, ¿no? O sea, no vale lamentarse que es que ahora estamos en el huevo revuelto, qué mal, ¿no? Pues no, esa es un poco la idea. No sé si tiene miga, pero... Habla Pablo, ¿verdad? Ahora. No. Raimundo. Vale. O sea, me habéis cambiado el orden. Vale. Raimundo, cuéntanos un poco qué pasa desde el punto de vista, digamos, de arquitectura, de urbanismo, de convivencia, de creación de nuevos espacios en los barrios. Y sobre todo en los barrios de la periferia, ¿no? Que porque además aquí luego vosotros tenéis un conjunto de propuestas. Sí. Bueno, esas propuestas que dices son las que elaboramos o elaboran sobre todo los estudiantes del máster en arquitectura de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. Y podemos pensar en ellos y en ellas como estudiantes, pero lo cierto es que preferimos hacerlo primero como personas que ya son graduados y graduadas, son profesionales, pero sobre todo como futuras arquitectas y arquitectos. Y en ese sentido, de las ideas que ha hablado Javier, cuando ha hablado de la transferencia, sí es verdad que en estos volúmenes pues hay una serie de propuestas que ofrecemos a la ciudad y esa es una transferencia directa, pero hay otra que pensamos que es quizá más importante y es que qué transferencia más eficaz que formar en una particular mirada y sensibilidad hacia la ciudad y el territorio de quienes están ejerciendo hoy ya la arquitectura, porque quienes eran estudiantes en estos libros hoy son ya arquitectas y arquitectos y serán arquitectas y arquitectos pues en 2030, en 2040, en 2050 y se van a enfrentar a unas situaciones muy complejas y el trabajo que desarrollamos lo entendemos casi como un ensayo general de algunas de esas situaciones a las que se van a enfrentar o a las que se están enfrentando. En primer lugar, enfrentarse a problemas reales. Pensamos que los territorios que van a resolver los problemas de la ciudad a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Y pues podemos hablar de la emergencia climática, de riesgos de falta de cohesión social, problemas de la vivienda. Esos problemas en las ciudades los van a resolver los barrios. Y muchos de ellos también los barrios periurbanos que también ha caracterizado Paco. Y pues quizá a priori pues no pueda parecer algo muy sofisticado o muy chic estar trabajando en casetas o estar trabajando en Santa Isabel, pero lo cierto es que ofrece unas situaciones y unos problemas mucho más reales y en ese sentido yo creo que mucho más excitantes que otras situaciones. Perdona, ¿qué problemas? Sí. ¿Qué problemas ofrece? Estamos viendo varios, pero hemos hablado de la cuestión de la vivienda. Y además la vivienda entendida como un derecho y no como, digamos, hay un problema que es el problema de la vivienda y hay otro problema que es distinto, aunque a veces se vea que son los mismos, que es el problema del mercado inmobiliario. Es decir, no es un elemento, digamos, no es una herramienta financiera, sino que es una necesidad para vivir y la vivienda también como herramienta que permite hacer que las ciudades sean mejores, que las ciudades que sean más diversas, que estén más cohesionadas socialmente y que afronten mejor los problemas de emergencia medioambial que estamos viviendo. Que no es solo que suban las temperaturas, la subida de la temperatura es casi un síntoma de cuestiones mucho más graves y que estamos viendo, situaciones climáticas extremas, isla de calor, espacios poco adecuados y entendemos que son estas cuestiones a las que nos estamos enfrentando, ¿no? Los servicios ecosistémicos, de los que estaba hablando Paco,
Y si bien algunos barrios pues, tienen unas características que los hacen más adecuados o más pertinentes que otros, entendemos que estos barrios periurbanos, esa relación entre el medio, digamos, más urbano, más duro, más mineral y el más blando, no sé si natural o agrícola, pues yo creo que ofrece un terreno de juego muy, muy interesante. Igual que son problemas reales, también contar con interlocutores reales. Y bueno, pues hay ejemplos, ¿no? Primero de técnicos, y bueno, ahí está Lorena, ¿no? Y hablamos y en todos los cursos pues intervienen técnicos y que, bueno, si no solo son arquitectos, mucho mejor, ¿no? Con lo cual yo creo que eso está bien. También de profesionales de otras disciplinas, y Paco pues también es habitual en nuestros talleres. Pero otra muy importante es los vecinos y las relaciones vecinales que están en estos barrios. En ese sentido, bueno, pues está Roberto, ¿no? Y estuvimos también con la asociación Métete en Harina, pues viendo cuáles eran los problemas o las cuestiones clave que en ese momento había en Casetas, pero contamos con ellos también en todos los talleres. Hasta ahora, o hasta los primeros cursos, casi es un juego, ¿no? Entre el profesor y el estudiante, que se admiten ciertos roles, y en los que casi podríamos pensar que se plantean problemas de los cuales quien los plantea sabe cuál es la solución. Ahora no lo es en absoluto. Son estas cuestiones complejas que abordamos con todas estas personas, ¿no? Que alimentan las posibles soluciones. Y hay una última cuestión que es el trabajo en equipo. Y entendemos, como ha dicho Javier, que es un trabajo, el resultado de un equipo de 30 personas. Pero claro, que si aquí reunimos 3 años, incluso podríamos pensar que es el resultado de un equipo de 90 personas. Y si ya juntamos los 8 volúmenes hasta ahora, ¿no? Pues de un equipo de 300 o 350 personas, pues algunas de las cuales también están aquí, que son pues quienes ahora están dando forma o van a dar forma pues a la Zaragoza de los próximos 30, 40, 50 años. No sé si te debo hacer a ti esta pregunta o te parecerá una tontería, pero tengo mucha curiosidad cómo os enfrentáis los arquitectos, los urbanistas, también Lorena, por ejemplo, a estos lugares diseminados que son las torres, ¿no? Que parece que es incluso esos barrios dentro de los barrios, porque por ejemplo, sabes, esas urbanizaciones que siempre son muy conflictivas y que yo no sé cómo os planteáis vosotros, arquitectos, qué proponéis para solventar problemas, porque tienen problemas de todo tipo, ¿no? ¿Cómo os acercáis? ¿Cómo miráis, digamos, estas urbanizaciones, estas viejas torres, estas viejas masías, que no se llaman aquí torres, o sea, se llaman aquí, son torres, ¿no? Pero son como... ¿Eso cómo lo veis vosotros? Eso que además a veces crea incluso dos tipos de habitante en los barrios, ¿no? O sea, pienso en Garrapinillos, por ejemplo. Entonces hay gente que de repente dices, no, es que se vive en una torre y es como de otra categoría, pero no categoría económica, sino casi mental, ¿no? No sé si vosotros habéis pensado... subo la voz por no usar el micrófono, ¿sabes? Pero no sé si ¿me entendéis, no? Sí. Algún trabajo. Yo creo que, o sea, la primera aproximación es pensar tanto la torre no como un edificio, sino como una manera particular de ocupar el territorio y estar en él. No se entiende la torre sin aquellos terrenos agrícolas pues que le daban sustento. Entonces, no es... pasa también en otros sitios, eso es. En Movera, en un montón de lugares hay esa misma circunstancia, ¿no? Eso es. Sí, es un diseminado que lo que hace es pues, entender el territorio también de una manera particular. No es una casa y todo lo que le rodea, que algunas de las cuales siguen funcionando de la misma manera y otras, pues, en cierto modo se han desnaturalizado, ¿no? Se han podido convertir en una siguiente vivienda. Pero yo lo entendemos como un paisaje que tiene un valor. Y que tiene un valor precisamente porque muestra una manera de antropizar el territorio particular de cada sitio, que bueno, como hemos visto, ¿no? Y lo mismo que pasaba antes, son situaciones que nos podemos encontrar en otro sitio, que son similares, pero en cada uno tiene una particularidad. En el trabajo en el que estaba comentando antes Javier, en otros sitios pues también tiene una función defensiva, ¿no? Que lo tenían en toda la costa, en el litoral mediterráneo, en Levante, y aquí lo que vemos es como algo que, primero, una realidad que hay que tener en cuenta, que hay que considerar, y hasta qué punto pues, bueno, pues puede seguir siendo una manera de ocupar y entender el territorio,
que tenemos que darle un valor, porque es un valor patrimonial de paisaje cultural que hay que tener en cuenta y bueno, pues que también presenta sus dificultades, ¿no? Otras son pues estas urbanizaciones que están en esta situación de no se sabe muy bien cómo está, que bueno, que también son actores que participan de esta ocupación del territorio y que bueno, pues que se trata de integrar, ¿no? Yo creo que igual que en ese huevo revuelto, pues hay como muchas situaciones distintas y que bueno, pues que hay que ser capaz de contemplar todas. Pablo, no sé si te apetece hablar del máster de arquitectura, si quieres hablar de propuestas, si quieres hablarnos de un poco el legado de la Expo, que tú has estado ahí. No, voy a hablar un poco del libro, ¿no? Pero... No. Escapista no, ¿eh? No, oye, aunque no sé si ya va a quedar tiempo para algo de debate porque estamos hablando mucho, pero no, dos pequeños comentarios. Es decir, Solo llevamos 48 minutos. Bueno, ¿qué es eso? Menos de un partido de fútbol. ¿Cómo planteamos la intervención en las torres, en el espacio periurbano, en definitiva? Nosotros fundamentalmente somos arquitectos que tenemos una visión también de la ciudad y del territorio, pero que nuestra intervención es desde el proyecto y desde la intervención, con una serie de herramientas. Es verdad que en estas escalas necesitamos unas herramientas urbanísticas y es lo que tratamos de enseñar, pero me gustaría decir que en realidad estamos formando profesionales para intervenir en estos espacios, pero que al mismo tiempo están trabajando también con la asignatura de proyectos arquitectónicos. O sea, hay unos programas combinados entre urbanismo y proyectos que creo que están dando frutos, a lo mejor a medio largo plazo, en la idea de formar una manera de intervenir, ¿no? Y eso, aparte que los programas que se están haciendo en proyectos también tienen que ver con la producción alimentaria, con la transformación, con la venta y la cualificación de espacios para nuevos espacios de producción de comida dentro de la ciudad, o sea que también tienen mucho que ver con estas cuestiones que hablamos de la huerta, etc. Pero bueno, en este contexto y con esa ciudad así un poco revuelta, realmente estos espacios lo que nos aportan es unas cuestiones, unos ingredientes que tenemos que meter en la ciudad. Y a mí me ha gustado en tu artículo, comentabas, si algo llama la atención es la belleza y la plasticidad cromática de los cielos en el periurbano. Es decir, el periurbano estos espacios tienen muchos elementos que tenemos que meter en el proyecto de la ciudad. El cielo, el amanecer, el atardecer. Ojalá todos en nuestro desplazamiento diario tuviésemos algún momento donde viésemos la puesta del sol, ¿no? Estas cosas en nuestras ciudades deberían ser así. Y hoy no podemos... Bueno, Paco se va a lo alto de Juslibol para verlo todo. Sí, bueno, pero bien, porque Paco ya está casi jubilado pero los que no podemos ir, que me gustaría... Hoy los que pasan del Puente de Piedra lo pueden ver, ¿no? Pero ojalá los que pasasen por muchos barrios lo pudiesen hacer. Quiero decir que nosotros lo que vemos, sobre todo los arquitectos, estamos educados para ver, como ha dicho Paco también, posibilidades, sobre todo oportunidades de transformación. Esa es nuestra principal virtud. Y en este caso, cabría decir, oye, ¿qué pasa con los barrios de Zaragoza? Que en general los tenemos en un limbo bastante parados, si pensamos a pesar del crecimiento, me refiero parados en cuanto a la construcción de ciudad, una construcción cualitativa, espacios, porque todos usamos esos espacios desde el centro de la ciudad a los barrios, venimos, vamos, cruzamos, pero podrían ser muy distintos. Pero ¿qué pasa con nuestros barrios de la ciudad? Que tenemos muchos barrios, una ciudad muy grande que es una ciudad muy central, muy densa, ¿Y por qué están saliendo mejores proyectos y más urbanizaciones en municipios como Utebo, Alagón, Villanueva de Gállego? ¿Por qué Peñaflor no es como Villanueva de Gállego? ¿Por qué Casetas no es como Utebo? ¿Por qué? Claro, nuestros barrios son un poco esa periferia, pero es una periferia también de lo político, es una periferia de lo técnico, es una periferia de la atención, de la dedicación, de la ocupación de la ciudad. Si nosotros dedicásemos esfuerzo, aquí lo estamos intentando con este libro, pero me refiero
los técnicos, ¿por qué no salen las cosas? Porque hay que repensarlas. No, tenemos un plan del año 2001, han pasado casi 25 años y esto hay que repensarlo continuamente. Y esta es una de las cosas que tenemos en las ciudades. La ciudad se hace continuamente, pero hay que repensarla si queremos que se haga bien. Entonces nosotros lo que intentamos es aplicar nuestro aprendizaje de cómo hacer ciudad, en este caso cómo hacer ciudad en espacios que son muy distintos, que tienen una componente más natural, más rural, menos urbanizada, pero que tienen que tener condiciones y cualidades también de disfrute de los ciudadanos, que tanto vivimos en este tipo de barrios como vivimos en la ciudad y que hacemos muchas actividades cada vez más cruzadas, ¿no? Esta es la cuestión que creo que tenemos que ver. Entonces, haciéndonos preguntas muy sencillas. Nosotros hemos trabajado en Casetas, en Santa Isabel y en Auladell. Y si aplicamos las cuestiones que aplicamos a la ciudad, nos daríamos cuenta que el espacio puede ser muy distinto. Por ejemplo, si en una ciudad tenemos una calle cortada que no podemos cruzar, pues el ayuntamiento le dice a ese señor, oiga, esto no puede estar así, esto es una calle pública. Claro, ¿por qué no pasa eso cuando yo quiero ir andando por la margen izquierda del Gállego y llegar a la Cartuja de Auladell un domingo por la mañana? Quiero ir a ver las pinturas de Goya. Claro, no puedo porque el gobierno de Aragón, el Instituto Agronómico, ha puesto unas vallas, ha cerrado. Bueno, pero si es dominio público y hidráulico, ¿por qué no puedo llegar hasta allí? Una cosa tan sencilla. ¿Por qué no podemos pasear por este espacio? ¿Por qué no podemos ir en bici? O sea, entre Montañana y Peñaflor hay una calle que, bueno, el que va en bici se la está jugando. Aquí hay unas propuestas de cómo pacificar esa carretera, de cómo convertirla en un espacio peatonal y cómo buscar vías alternativas, porque existen acequias paralelas que pueden ser espacios de desvío para poder ir en bici de este tipo de pueblos, porque están muy cerca unos de otros. Y podría haber muchos movimientos que podríamos hacer en bici. ¿Por qué no podemos ir en tren? Si es que tenemos estación en San Juan de Mozarrifar, tenemos estación en Villanueva de Gállego, en Casetas. Entonces estos proyectos lo que hacen es, hombre, facilitar el día que tengamos unas cercanías y tal, el desarrollo urbano esté pensado y la conexión. Tenemos que pensar, pero claro, eso el Plan General de Zaragoza no lo tiene resuelto. Alguien lo tiene que pensar, alguien lo tiene que ordenar, alguien lo tiene que facilitar. Entonces aquí hay propuestas de ese tipo, también que no son grandes ideas, simplemente es una idea de aplicar la idea de continuidad, de paseo en sombra, de paseo acompañado de actividades, pero entre la estación y el centro de San Juan de Mozarrifar. Y lo mismo hicimos en Badorrey y en otros pueblos. O sea que el día que se ponga cercanías, no sé si se pondrá, pero si se pone, tiene que ir acompañado de unos proyectos de transformación urbana para que eso funcione bien. De manera que, y lo mismo, por supuesto hay bastantes proyectos de intervención también en espacios naturales, con la idea de Paco, estuvimos con Paco allí en el Gállego, se hicieron unos tramos, pero ¿por qué Santa Isabel no puede tener una fachada hacia el Parque del Gállego? Es que la idea de estos barrios han sido más bien como bolsas de suelo urbanizable. Hablamos así a veces, ¿no? Como bolsas, como una idea de cuánto. No, pero ¿por qué no hablamos en términos de fachadas, de balcones, de espacios que se asoman a la huerta, de espacios que se pueden... Y eso es lo que hicimos en el barrio de Santa Isabel, como uno te das cuenta de que existe una posibilidad de hacer una fachada y de ordenar distintas unidades con un criterio de barrio. Es decir, aquí la virtud, yo creo que de estos trabajos, en todos, es que el barrio es el objeto del proyecto, el barrio en su conjunto. Y esto pocas veces se tiene, porque muchas veces en la gestión diaria resolvemos problemas, resolvemos esta unidad de ejecución. No, pero vamos a pensar el barrio. Esto se hizo muy bien. El ayuntamiento impulsó estos planes de barrio que luego no se terminaron, de las fuentes de San José. Pero claro, cuando piensas el barrio en su conjunto, resuelves problemas y te apoyas con otros barrios y tal. Entonces, si pensamos en Santa Isabel, que puede tener una fachada al río Gállego, y yo puedo ir por el Gállego andando, es que enseguida llego a San Juan de Mozarrifar. Y hay una propuesta muy bonita también, que es cómo podrían ser esos desarrollos de San Juan de Mozarrifar mezclándose con el Parque del Gállego.
pero mezclándose en un proyecto completo. ¿A quién no le gustaría vivir al lado del Parque Lineal del Gallo y poder bajar? O sea, podríamos tener una ciudad extraordinaria. Tenemos un potencial de ríos, de sotos, pero lo que tenemos que hacer es pensarlo en conjunto en términos de proyecto, en términos de integración, en términos de mejorar lo que tenemos, y eso hará que nuestros barrios, si conseguimos meter el cielo en los barrios y la naturaleza a través de estos procesos que decimos... ¿Te puedo hacer tendremos... una pregunta? Perdóname. ¿Es que no se escuchan a vosotros? Es decir, todo esto que habéis generado durante tanto tiempo, ¿nadie os escucha? No, a ver, no lo sé. Bueno, no. Hay un problema. Luego le vamos a dar la palabra, tranquila, pero... Un problema de sordera en general. Quiero decir, o sea, Sí, son sí. cosas... O sea, uno, por ejemplo, te puede preguntar, dice, ¿pero qué pasa? ¿Que el gobierno de Aragón y el ayuntamiento no se entienden? No. Cuando estás hablando, por Bueno. ejemplo, de la Cartuja de Auladey, ¿no? O sea... A ver, no lo sé. Mira, realmente las estructuras que tenemos en Zaragoza, otras ciudades tienen o desarrollan más programas de estrategia urbana o tienen sus propios técnicos dedicados a pensar o a proyectar. Y realmente pues tenemos que decir que en Zaragoza eso no lo tenemos. No lo tenemos, y el día a día pues de una ciudad como esta pues y siempre oímos pues que hay muy pocos recursos, que hay pocos medios, que están cargados, etc. Pero estamos perdiendo oportunidades, muchas oportunidades. O sea que no tiene sentido hacer, por decir algo, centros de datos si no somos capaces de que esos centros de datos sirvan para construir. Yo siempre que le pido algo a un desarrollo urbanístico, es decir, ¿tú qué haces por la ciudad? O sea, ¿cuál es la mejora? ¿Cuál es tu aportación? Porque si no, oye, que no me interesa. Por mucho que genere puestos de trabajo y tal. Bueno, pues eso ya, bien, está bien, pero tú, en términos espaciales, en términos de construcción, ¿qué aportas a la ciudad? Ese tema, no sé, yo creo que exige revisión, es que continúa. Si pensamos que hacíamos hace 20 años y que hacemos ahora, Javier siempre habla de las palabras clave, pero es que saldrían muchísimas, no sé, refugios climáticos. Antes no hablábamos de esto, pero ahora es necesario, ¿sabes? Y entonces hay que revisar continuamente, tenemos que estar revisando el planeamiento. Si no, el plan no sirve, el plan es un instrumento. Entonces a veces decimos, es que el planeamiento no sirve. Hombre, claro que sirve, pero lo tienes que tener fuerte, bien ejercitado, ¿no? Entonces no sé si nos escuchan. Nosotros desde luego somos muy pesados. Javier ya lo conocéis y lo hemos insistido. Lo hizo perseverancia. Y vamos a seguir con el 8 y con el 9 y con el 10. Perseverancia. Oye, ¿se puede apostillar? Sí, pero tenemos que dejarle hablar a Lorena, No, solamente Que tiene por muchas preguntas. una palabra clave que Sí. estando Antón se entenderá. Cultura. No hay un problema solamente de financiación y político, hay un problema de cultura técnica. Culturas técnicas locales. Hay cultura urbanística internacional y hay culturas locales. Y hay ciudades donde hay más cultura y hay otras donde hay menos. Y no solamente depende del tamaño. Es decir, no solamente es porque Barcelona sea más grande, Vitoria es más pequeño y muchas ciudades, y eso hacemos muchas comparaciones. Entonces, es un problema que parece un poco extraño, ¿no? No se habla, ¿no? Pero es muy importante. Hay ciudades, no sé, cuando Peter Hall hace estudios de las ciudades europeas, dice, ¿por qué Friburgo es una ciudad modelo? Dice, bueno, tiene una cultura que ha ido acumulando. Lo que pretendemos aquí es generar conocimiento para que esa cultura local se incremente también. Digo que es un tema también, aparte de que te hagan caso o no te hagan caso, si no sabes hablar, hablamos idiomas distintos, pues es difícil. Entonces, tenemos que compartir una cultura técnica local. Lorena, cuéntanos tú, nadie te ha atacado, pero No, sí, no, no me siento atacada. exactamente. Pero cuéntanos un poco cómo has visto las propuestas, Sí, un sí. poco este desarrollo. Y una cosita más te preguntaría yo. A ti, a tu, Perdón. digamos, a tu departamento, ¿qué os piden los barrios?
Si me Pero permitís, primero esta cuestión. me cambio el gorro, dejo la vivienda a un lado, que sí que creo que la crisis, la emergencia habitacional la tenemos clarísima, creo que es una estrategia reconocida y por la que se está apostando. Ya me voy a poner el gorro de funcionario municipal de un pobre pueblo. Entonces, claro, son distintas realidades. Entonces, a mí me pasó. Yo pasé de estar trabajando, no es que quiera contar una experiencia vital aquí ni nada por el estilo, pero bueno, pasas de estar en Zaragoza trabajando en un corredor de 18 millones para una línea 2 de tranvía con todo un potencial de desarrollo y ganas de intervenir en este tipo de recursos que ya son adicionales a los que ya tiene una gran ciudad, y llegas a un pueblo en el que todavía se está hablando de humanizar travesías. Y dices, ¿por qué? Porque estas travesías que conectan periferias con la gran ciudad son discontinuidades dentro de una trama urbana pequeña. Y vosotros lo visteis ahí el día que fuimos a campo, pues estábamos todavía hablando de que la Nacional 232 es un eje disruptor en municipios como Utebo, como Casetas y todos los que se lleven por detrás. Entonces, ¿qué tenemos allí? Realidades pequeñas, inconexas, muy bien conectadas con la ciudad y con discontinuidades internas. Ese es un ejemplo que nosotros palpamos, vivimos. Y luego ya si habláramos de los recursos, pues nos pondríamos a llorar. Porque claro, sí que Utebo ha tenido otra trayectoria respecto a Casetas, pero Utebo es un municipio y Casetas es un barrio rural periférico. Entonces pienso que no se cuenta con la misma dotación en uno u otro término. Utebo tiene un presupuesto propio, para bien o para mal, y tiene cierta autonomía en la toma de decisiones a la hora de hacer planeamiento, hacer equipamientos y hacer otro tipo de actuaciones. Pero es verdad que a veces cuentas con recursos económicos y te faltan los recursos humanos. Otras veces cuentas con ideas y te faltan los recursos económicos. Entonces siempre es como una carestía menos observada a lo mejor que en una ciudad, una gran aglomeración donde tienes una agrupación de habitantes ya muy consolidada, sólida y mucha capacidad de incluso asociación, ¿no? O sea, hay asociaciones que reclaman en un barrio, reclaman en otro, reclaman a nivel de federación de barrios en la ciudad. Sin embargo, ahí pues tejido asociativo pues tampoco hay tanto. Entonces, pues a veces las reclamaciones son porque un vecino va a la panadería y entra en urbanismo y te cuenta cuál es su película. Entonces, son realidades muy distintas, muy de a pie, y pienso que estamos hablando de distintas realidades. ¿Que es verdad que se deberían trabajar en conjunto? Desde luego que sí. Pero a lo mejor para trabajar esas realidades de una manera más supramunicipal, no quiero decir que el área metropolitana de Zaragoza pues sea una figura inexplorada, porque es verdad que ha tenido tentativas, pero a lo mejor es una figura a reforzar, porque teníamos proyectos, por ejemplo, del consorcio de transportes que hacía redes de carriles bici que conectaban barrios para hacer esa movilidad amable o poder hacer esos corredores y esos paseos, que por unos motivos u otros no han terminado de ver la luz, porque es compleja tanto la situación administrativa como la situación, vamos a decir, ya particular. Hablamos también de desarrollos a veces muy forzados, como es el caso de Utebo. Voy a hablar desde la propia realidad, pero vamos, pienso que puede ser similar a muchas otras en esta periferia. Vamos a los años 70-80 y un municipio que venía a lo mejor de una cultura más agrícola, de repente, ¡pam!, expansión industrial. Y metes en el medio del pueblo un gran desarrollo industrial con unas naves que todavía muchas veces no han cerrado ni siquiera unos servicios básicos periféricos, no tienes dinero para hacer esas conexiones, ni siquiera de un saneamiento, para soterrar un cableado. O sea, es que son cosas que no han terminado a lo mejor de madurar, como en otros entornos, o que llevan otro periodo de maduración, mejor dicho. Aquí ya se está hablando pues, de que haya infraestructura hidráulica, matriz azul, matriz verde. Es verdad que en algunos de estos barrios rurales ya se tiene esa conciencia, pero tú muchas veces ves que hay acequias preciosas y cuando te están proponiendo una unidad de ejecución, lo primero que proponen es entubar la acequia. Dices, pero ¿y por qué no la dejamos vista? Yo quiero ver el agua, yo quiero oírla. Y sin embargo ven que la optimización todavía es entubar la acequia. O haces un proyecto de humanización en el que dices, esta acequia que cruza la nacional, vamos a pacificarla y vamos a hacer que sea transitable, visible, y vamos a hacer que sea un viento fresco, por decirlo de alguna manera. Y resulta que cuando te has dado la vuelta a la apóstola, los encima. Sí. Dices, pues entonces, ¿qué estamos ganando aquí? Y claro, esa calidad del recurso natural todavía yo creo que está en cierta medida infravalorada. Entonces, pienso que en la ciudad, cuando ya está más consolidada, te gusta ver naturaleza, pero cuando todavía la ves, no la valoras tanto, y pienso que es un error, porque se debería potenciar precisamente esa fortaleza que tienen estas zonas. Y luego están también pues, las zonas diseminadas, que veo también un experto en la sala, ¿te puedo nombrar, Nacho?
que te veo por allí, es especial urbanista, es experto urbanista en esta tipología, que ya sabes la problemática que hay, que es que luego también, pues, no iba a decir con la Iglesia, pero con los juristas hemos topado. Entonces, al final yo creo que hay muchas cosas, muchas coyunturas, y sobre todo es verdad que el planeamiento tiene que evolucionar. Que vengamos de un planeamiento tan hermético, con una tradición tan larga, y que para hacer una modificación, un texto refundido, tengamos unos tiempos tan dilatados, la verdad es que no es pragmático. Lo vemos aquí, y volviendo al tema de la vivienda, lo vemos en el problema de poder obtener suelo finalista para desarrollar las necesidades que necesitamos. Entonces pienso que es un poco de todo, difícil ahora de salir, hay ideas, efectivamente no nos acompañan otras herramientas. Pienso que hay que explorar herramientas para que sea real el ideario. Perdón, ¿puedes dar la palabra a alguien? Sí, Siempre vecinos, aquí sí, hay algunos. Vale. Normalmente Ahora mismo. hacemos... Sí, yo quería preguntaros una cosa. A mí, por ejemplo, Utebo, yo vivo en Garrapinillos, pero me ha sorprendido lo que ha pasado en Utebo. O sea, evidentemente es un ayuntamiento, pero claro, Utebo en muy poco tiempo tiene un teatro, tiene por supuesto la Escuela de Idiomas, tiene un museo de arte contemporáneo, tiene un museo de ciencia, una biblioteca amplia. Es decir, a lo que ha pasado ahí, hablando de cultura, yo creo que ha tenido, o sea, a lo mejor mejores momentos culturales, ¿no? Seguramente como más, Dios, pero lo que está pasando en ese lugar es como muy paradigmático, o sea, es decir, hubo una época, Casetas, yo hace muchos años, cuando jugaba a fútbol sala iba a jugar siempre a Casetas. La sensación que tenías es que Casetas era, digamos, casi como Utebo, o sea, es decir, era además, como sabéis, un foco, bueno, tenía otras contradicciones, pero era un foco cultural, era un foco de música, acordaos que era tremendo aquello, y hoy la sensación que tengo yendo a Casetas, que me gusta mucho, paso constantemente, que se ha quedado atrás, o sea, es decir, ahí ha habido algún problema, porque incluso en población, todo, ¿no? Y sin embargo, ¿sabes? O sea, es decir, parece que hay gente... A veces el hecho de ser un ayuntamiento te ayuda a tomar decisiones más determinantes y seguramente si Casetas hubiera sido, que tenía no sé cuánto tiene ahora, pero antes tenía 8-10.000. Roberto, ¿cuánto tiene ahora? Sí, unos 7.000. 7.000, es decir, a mí siempre me ha sorprendido, Casetas tiene mucha vida y tal, pero hubo un momento que era tremendo, o sea, yo ya os digo, ¿no? Quería haceros 3 preguntitas cortitas y luego pasamos a ti quería preguntarte, pero muy breve, no te alargues mucho. Una frase que oímos siempre en Zaragoza, que Zaragoza vive de espaldas al Ebro. ¿Eso es un mito? ¿Eso es real? ¿Tú cómo lo ves eso? Yo creo que se le dio la vuelta, en el 2008 se le dio la vuelta y aquello que era un foso de inmundicias que cortaba la ciudad en dos, yo creo que en estos momentos es un lugar de encuentro y un lugar de representación. Y yo creo que Zaragoza ha dejado de dar la espalda y ahora es la calle principal. Qué bonito. Y a vosotros 3, perdonadme quería que nos explicarais, los que no sabemos nada, ¿qué pasa con Correos? ¿Estáis a favor de que lo tiren? Y dadnos un poco... A ver, por favor. O sea, ¿cuántos minutos? ¿Uno? No, hombre, no, una cosita... Yo ya sé que son arquitectos, pero yo creo que los que no son arquitectos... Yo es que, vamos... Creo que tenemos que saber lo que pensáis. Hemos comentado, bueno, a mí me ha preguntado constantemente, hasta ayer y hasta hoy, y anteayer y desde hace tiempo. Haznos un aforismo. Y solamente un observador no, neutral que viniera de fuera, como el Gurde, o un extraterrestre o alguien con sentido común, creo que si llegara a Zaragoza y le contáramos que ya desde hace mucho tiempo se aprobó un plan y luego se reformó y todo lo demás, ya se sabía que ahí al final hay un plan que van a ir oficinas. Entonces tenemos un edificio de oficinas, que no es un edificio que esté en ruina y no es un edificio que sea despreciable, no es un edificio que, sino, aparte de que sea brutalista o menos brutalista, creo que es casi lo de menos, es un edificio que se puede utilizar. Ahora resulta que nos cargamos el edificio para hacer otro edificio de oficinas, con una edificabilidad parecida, ¿no? Ahora vemos el plan de Portilla. Desde el primer momento, que se podía haber pensado, y cualquier observador neutral, colegas nuestros de otras partes, yo creo que están muy sorprendidos de que a última hora, porque tiene interés arquitectónico, resulta que a lo mejor se va a hacer bien de interés cultural, cuando ya está la piqueta tirando el edificio. Bueno, es un despropósito. Opinión personal, pero bueno... ¿Y Raimundo qué dice Raimundo? Es tan importante, el mundo, perdóname, es importante, al margen de lo que acaba de decir, el hecho de que sea brutalista y no haya tantos edificios brutalistas en Zaragoza sería también otro motivo para dejarlo en pie.
Yo creo que quizá es de los menos importantes para dejarlo en pie. Yo creo que hay una cuestión de, bueno, de aprovechar los recursos existentes, de construir sobre lo construido y de no pensar en borrar todo para hacer algo que puede ser parecido o no. Y además, bueno, con un historial de agresiones sobre el patrimonio recientes pues bastante sangrante. Pero ya no es solo la conservación, es la conservación con un plan. O sea, la cantidad de edificios que hay que tienen un valor y que están abandonados, pues claro, a mí lo que no me gustaría es que Correos fuera otro de esos. Y me parece pues algo casi tan grave como tirarlo es tenerlo y no hacer nada con él. ¿Alguien quiere decir alguna cosa, hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí. ¿Quieres hablar? Bueno, no da tiempo para hablar de tantas cosas que se han dicho aquí. Pachi Boclós ha comentado un tema que es muy importante, que es la cultura urbanística. Yo creo que estamos en una zona, en Zaragoza, donde todavía funciona como una especie de reino de taifas, donde cada entidad, cada grupo, cada departamento va un poco a su aire. Nos falta esa cultura que es capaz de unir y de dar sentido a esta ciudad que tiene tantísimas posibilidades, como ha dicho Pablo, que nos parece que es una ciudad magnífica, con un periurbano impresionante y con una calidad impresionante. Yo creo que todavía vivimos del 2008 y todavía no hemos acabado. Es decir, que el 2008 fue esa gran oportunidad de reconocernos en las riberas, en los anillos verdes, en los espacios azules, y todavía estamos viviendo de esa época. Todavía no vivimos de la rehabilitación urbana, de los barrios, que los hemos abandonado, del periurbano y de esas posibilidades de la huerta. Entonces tenemos que volver a repensar la Zaragoza de ahora, que no tiene mucho que ver con el 2008, que afortunadamente lo hicimos, y lo hicimos bastante bien. Pero en el 2026 hay otros problemas, hay otras situaciones, y la ciudad no la pueden estar haciendo promotores que les interesa, por un lado, Parque Venecia, pero se olvidan totalmente pues, por ejemplo, de la Cartuja, y tienen muchos problemas, y de los barrios existentes. Con lo cual yo creo que hay que dar esa visión y que estos libros sirven para eso, y que falta muchísima cultura urbana en la ciudad. ¿Me permites un poco? Gracias. A ver, 4 apuntes rápidos para dar ocasión a que hable más. Primero, una felicitación muy sincera, porque estos trabajos a los que hemos tenido alguna vez algo que ver con este tipo de trabajos, pues no es nada fácil. Entonces, enhorabuena. No sé si suena a final de ciclo o a final de colección, espero que no, por lo que voy a decir a continuación, pero mi felicitación más sincera. Segunda cuestión, un pequeño homenaje a quien impulsó esto que está ocurriendo hoy aquí. Quiero nombrar al antecesor de Lorena, a Nardo Torguet, a los codirectores de la Cátedra Zaragoza Vivienda, Belinda López y Julio Tejedor, que ya desde el principio se intentó dar una visión multidisciplinar al encuentro entre la academia, entre la universidad y la ciudad, y creo que es de justicia, no está, me parece, ninguno de los dos, pero que lo recordemos hoy. 3. Una petición, no sé si hay más gente que represente al Ayuntamiento de la Ilustre Ciudad de Zaragoza. No vale nada contra ti, Lorena, todo lo contrario. Pero es que todos te quieren. De que se le dé toda la continuidad posible. Esto que tenemos aquí es un lujo asiático, es una verdadera cosa. Ha preguntado Antón con buen criterio que por qué no se escuchan. Alguien escucha, pero más bien poco. Es decir, que ese encuentro entre los creadores de cultura y de conocimiento urbanístico y quien tiene la responsabilidad pública y política, yo creo que es manifiestamente mejorable. Y una cuarta cuestión, que aprovechando que está Antón, que me encanta que esté y que nos acompañe, le voy a dar una idea. Yo tuve un sueño, como Martin Luther King una vez, en que si nos encerraran a 100 personas, me incluyo entre ellos, del perfil de los que estamos en esta sala, 100, 80 o 70, valdría cualquier número, imaginaros que nos cierran la puerta, que hay una nueva pandemia, ojalá no la haya, y que nos obligan durante un tiempo bastante a pensar
no conozco a todos los que están aquí, pero hay abogados, hay urbanistas, hay sociólogos, hay geógrafos. Tenemos la suerte de tener una ingeniera de caminos, que no siempre se tiene, y tenemos la suerte de tener gente de la cultura como tú y mi amigo Fernando San Martín, que también lo he visto entrar. A mí me gustaría que alguna vez, Antón, si no se llega a dar la realidad, que la inventes tú, con tu fecundidad, tu imaginación fecunda, pensaras en una hipotética situación de este tipo, a ver si así nos enterábamos de que se puede mejorar esta ciudad y que tenemos una obligación de hacerlo en una clave muy parecida a lo que está ocurriendo hoy en este sitio. Yo le diría a los alumnos, si alguno quiere contar una experiencia de clase, de un trabajo sobre el terreno, de si es verdad que Javier es tan pesado y el bueno es Pablo de la Cal o no. ¿Os apetece a alguien contar? Pasa. Venga, Inés. Venga, ahí. Bueno, Ahí estamos. Qué maja. no sé qué contar. Bueno, os puedo contar un día. Estábamos... A ver qué contamos. Un día se nos ocurrió, estábamos pues, con diferentes autores, diferentes arquitectos, en la asignatura del máster de urbanismo. Estudiamos a diferentes autores y tenemos que leer libros de ellos, textos, etc. Y se nos ocurrió la maravillosa idea de entrar un día a clase con máscaras de sus caras. Qué salado. Y ya está, esa es la historia. Y bueno. ¿Tú cuál eras? Oye. No me acuerdo cuál. Jane Jacob. Esas están aquí. Llevaba yo. Mira, esas están aquí. Esas caras, ¿no? ¿Dónde? Esas, sí. Esas. Esas son las... Pues sí, entramos a clase. No sé si... Y bueno, algunos se asustó. Y luego, pues nada, agradecer. Yo la verdad es que disfruté mucho de este trabajo y me gustaría ver también que esto en algún momento se hiciese realidad, digamos. Desde mi posición lo veo todo un poco negro, o sea, no sé qué puedo hacer yo para que esto vaya a mejor y me gustaría poder hacer algo para mejorar la ciudad y que no sé, madre mía que estoy un poco nerviosa. Pues mira, yo te recojo el guante de qué se puede hacer, porque no soy la más vieja ni soy la más joven, eso tiene ciertas ventajas. Entonces he vivido con Juan Rubio la pasión de practicar en los barrios, montar proyectos europeos, pilotos que salen y que a veces que no salgan. He tenido la ventaja de tener estudiantes en prácticas que han crecido mucho profesionalmente, algunos están aquí, que han sido alumnos, que han hecho prácticas con este grupo de expertos que nos han ayudado y de hecho se transformaron en una realidad porque uno de los proyectos que se ha presentado aquí, que es los entornos de rehabilitación, de regeneración en Zaragoza, que ha estado mencionando Lorena, pues contamos con una gran colaboradora que no está porque está enferma, que es Noé, que fue estudiante en prácticas de RAI, que hizo un proyecto impresionante en Vizcón de Escoriaza, que yo estuve paseando el otro día en Vizcón de Escoriaza, que es un conjunto urbano y que además nos ayudó con la memoria programa con la que conseguimos los fondos NEXT. Entonces, animaros a los estudiantes en prácticas porque muchas veces, bueno, estudiantes en prácticas no profesionales, que también hay que decirlo, trabajáis con empresas, nos dais una energía y nos ayudáis en proyectos que luego sí que tienen realidad. O sea, que es que el entorno de Zaragoza, pues ahora lo estamos sufriendo porque estamos con el agua al cuello, porque 2026 junio Sí, conseguir que nos han todo dicho que salga. hay media. Pero os animo a que os paséis por esos entornos de barrios porque en gran parte Pero bueno, son está bien, éxito se me ha quedado gracias a vosotros. Venga, una última palabra. Nick. Jaime. Brevemente, y por rizar un poquito, porque si no nos vamos a dar la razón entre todos, querido Pablo, la insistencia en la fe, en el urbanismo, tal como tú la defiendes, yo creo que es algo que los arquitectos nos deberíamos estar saliendo ya hace décadas, nos deberíamos estar saliendo de nuestras márgenes para que esto fuera eficaz. Has nombrado, Javier, a Vitoria, por ejemplo. El anillo verde de Vitoria, yo no me cansaré de decir, es que no tiene plan, es pura gestión.
Y lo que ocurrió fue que fue un éxito conceptual, es un éxito icónico, porque todo el mundo, a partir del primer día que el centro que existía, un centro de estudios ambientales, cuyos directores no eran arquitectos, y cuyos, el 90% del que pertenece a los verdaderos autores del Anillo Verde de Vitoria, aunque hay autores conceptuales que sean arquitectos, no eran arquitectos, ¿vale? Entonces, sin restar, yo soy urbanista, ¿vale? Y soy profesor de urbanismo, pero sin restar para nada fe en el urbanismo, lo que necesitamos realmente es salirnos, pero hace décadas ya, de los márgenes del urbanismo para planificar y sobre todo dibujar. Un territorio fluvial no va a ser respetado, esas cuñas verdes o ese territorio fluvial del que hablaba Paco, ¿no? con tu compañero, con Alfredo Boyero a la cabeza, jamás va a ser respetado, planificado, si antes no ha sido dibujado 200 veces, para que cuando salga en el Heraldo se dibuje el territorio fluvial, se dibuje el Heraldo, y no se dibuje el mínimo cauce del río. Entonces yo creo que, bueno, creo que el camino en realidad es este libro también. Cuantas más publicaciones haya, si vamos a la 10ª, yo, vamos, enhorabuena, por supuestísimo, he entrado aquí como muy precipitadamente, enhorabuena a todos mis compañeros, me parece alucinante que estéis ya en el 8º, y yo creo que el camino es este, precisamente. Estos proyectos que no tienen un carácter legal, urbanístico, pero están dibujados y calan en la cultura de barrio. Entonces, estáis haciendo una labor cultural, pacífica, constante, que igual Zaragoza llevaba décadas que estaba retrasado. Y así es como se hace. En los periódicos vascos de muchas de las ciudades, en la parte de Donostiarra o vitoriana, pues es que se habla de temas urbanos todos los días. Los ciudadanos están hablando de urbanismo, en realidad, de cuestiones de qué pasa con los jardines y tal. Yo creo que esta semilla está ahí, el camino es este. O sea, creo que no hay que desesperarse, porque desde luego el urbanismo ortodoxo no lo va a conseguir. Según yo lo veo. Pues si te parece... Sí. Por alusiones. A ver, por alusiones. Pero, No. Es que yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que está bien, salvo que Pues tengáis alguna cosita que decir, algún telegrama para siempre, que quede ahí, que lo podamos escribir. No. Si no, terminamos. Vamos a Y bueno, dejarle muchísimas con la gracias. palabra. que somos Ha sido un creyentes, placer. somos creyentes. Exactamente. Muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad. Enhorabuena por el libro, es una maravilla. No solo este, sino todo lo que hay detrás. Felicidades también a Paco Cuenca, que lo queremos mucho y es un artista fantástico. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos vosotros, a los alumnos, a los amigos, a tu idea, Juan, voy a intentarlo. Ya me acabo de inventar un cocodrilo en el canal Imperial. O sea que ya he empezado. Muchísimas gracias a todos.